compartir pantalla. ¿Ok? Bueno, muy bien. Entonces, la clase pasada, como les había dicho, vimos la beta-oxidación, ¿cierto que sí? ¿O no? Cuéntenme ustedes. Sí, profe. Discúlpenme, comencé con, dizque con colesterol. Ah, ya les iba a empezar a ustedes con colesterol. Muy bien, entonces no, por colesterol no vamos a empezar por síntesis de ácidos grasos, ¿ok? Muy bien. La clase pasada habíamos visto síntesis de esto, beta-oxidación o uso o catabolismo de ácidos grasos. ¿Listo? Muy bien. Entonces resulta que hoy vamos a ver síntesis de ácidos grasos. E igual, chicos, voy a hacer muchas analogías. Resulta que la vez pasada yo les había dicho a ustedes que si la cantidad de carbohidratos que uno consume, ¿cierto?, es mayor que la necesaria, pues el cuerpo lo almacena. ¿Estamos de acuerdo? El cuerpo lo almacena y entonces yo me voy a parar en este punto donde nosotros somos, el glucógeno es el almacenamiento de la glucosa, ¿cierto? En exceso. No en exceso, el glucógeno realmente lo tenemos siempre en el cuerpo, no importa si yo estoy consumiendo carbohidratos o no en exceso. El problema es que si yo consumo en exceso y más de lo que mi cuerpo necesita, pues yo voy a almacenar y realmente es un producto que se almacena en cantidad limitada en nuestro cuerpo, bastante cantidad, ¿listo? Muy bien. Entonces, resulta que la vez pasada vimos degradación de ácidos grasos y llegamos a la convergencia. Cuando hay glucólisis, que es este que está acá, este de glucosa, glucosa, fosfato, piruvato, acetil-CoA se llama glucólisis, y la degradación de ácidos grasos, pues todo converge a acetil-CoA. Sin decirles que también vamos a llegar desde la transaminación o desde del catabolismo de las proteínas a acetil-CoA. Entonces, resulta que el acetil-CoA viene de los ácidos grasos de la dieta. Entonces, hoy estamos aquí en acetil-CoA y el acetil-CoA mañana o en un futuro va a ser la energía del metabolismo que va a llegar como precursor del ciclo de Krebs para producción de ATP y por fosforilación oxidativa, que se llama respiración. Ahora, hoy vamos a ver este pedacito, donde el acetil-CoA está en gran cantidad, y entonces empezamos a almacenarlo. Almacenar, y se llama ácidos grasos y que en nuestro cuerpo, ojo, lo almacenamos como triacilgliceroles o lo que ustedes escuchan a cada rato que se llaman triglicéridos. ¿Listo? Muy bien. Entonces, al igual que cuando hablábamos de los carbohidratos, chicos, si decimos que la cantidad de ácidos grasos en la dieta es mayor de la que necesitamos, es mayor de la necesaria, entonces el exceso de ácidos grasos se almacena en nuestro tejido adiposo como triacilgliceroles o como nosotros lo vemos, lo escuchamos normalmente en clínica, que se llaman triglicéridos. Ok, muy bien. Entonces la cantidad de grasa que que podemos almacenar nosotros los animalitos racionales, es ilimitada. ¿Eso qué quiere decir? Hombre, pues porque podemos comer muchos ácidos grasos, muchas grasas, y mi cuerpo si tiene exceso lo va a almacenar, lo va a almacenar, lo va a almacenar, lo va a almacenar. ¿Y dónde se almacena? En los tejidos adiposos. ¿Y dónde los tejidos adiposos crecen? Claro, crecen de forma ilimitada. ¿Estamos de acuerdo? Muy bien. Entonces, la glucosa y otros carbohidratos se pueden convertir en grasa cuando se consumen en cantidades que rebasan las necesidades energéticas inmediatas. ¿Qué quiere decir? Pues si aparte de que estoy consumiendo más grasa de la que necesito, aparte estoy consumiendo más carbohidratos de los que necesito, pues parte de esos carbohidratos que se almacenan en mi cuerpo como glucógeno se comienzan a convertir también en ácidos grasos y se comienzan a almacenar en mis adipocitos. Entonces, eso va a ser mucho más de lo que mi cuerpo necesita y por lo tanto mi cuerpo lo almacena, y es ahí cuando mis adipocitos o mis tejidos adiposos comienzan a crecer. ¿Ok? Muy bien. Entonces, yo quiero irme para la siguiente y les voy a hablar de lo que se llama la síntesis de ácidos grasos. Entonces, en la síntesis de ácidos grasos, chicos, yo quiero que nos paremos aquí. Recuerden que aquí en la matriz mitocondrial, aquí estamos en el citoplasma y aquí estamos en la matriz mitocondrial. Entonces, en este momento yo quiero que ustedes se paren exactamente en el lado izquierdo de su pantalla, donde está la matriz mitocondrial. En la matriz mitocondrial, nosotros hacemos la beta-oxidación, o nuestras células, sobre todo las hepáticas, hacen la beta-oxidación, llevan a cabo la beta-oxidación. Entonces resulta que estamos consumiendo muchos ácidos grasos. Y aparte de eso, tenemos en forma excedente carbohidratos y ácidos grasos, pero no nos metamos ya con los carbohidratos. Dejemos los carbohidratos aparte y solamente hablemos de los ácidos grasos. Entonces, si estamos consumiendo mucho ácido graso,
Eso significa que mi cuerpo tiene mucho acetil-CoA. Ese acetil-CoA llega al ciclo de Krebs. En el ciclo de Krebs va hasta la fosforilación oxidativa y la fosforilación oxidativa me produce mucha energía en forma de ATP. Entonces, en mi cuerpo, por estar consumiendo tantos ácidos grasos, tenemos mucha energía, gran cantidad o gran concentración de ATP. Entonces, ojo con lo que les voy a decir. Esa gran cantidad o concentración de ATP inhibe una serie de enzimas. A la primera que inhibe, que no está en la diapositiva, la primera que inhibe se llama la isocitrato deshidrogenasa. La isocitrato deshidrogenasa está en el ciclo de Krebs. Entonces, en el ciclo de Krebs, esa gran cantidad de energía hace que el isocitrato no se convierta en alfa-ketoglutarato. Entonces, va a haber una enzima que va a quedar en gran cantidad porque no hay producción de alfa-ketoglutarato y se llama la aconitasa. Entonces, la aconitasa se va a acumular y por lo tanto el citrato también va a acumularse. Entonces estamos aquí en la matriz mitocondrial donde no solamente se hace la beta-oxidación, sino también se lleva a cabo el ciclo de Krebs. Recuerden que la parte energética de la célula es la matriz mitocondrial. Entonces no solamente se da la beta-oxidación, que es gran producción de energía, sino se da el ciclo de Krebs, que es más producción de energía, ¿ok? O mejor dicho, la producción de energía en total. Entonces, eso quiere decir que, ojo, voy a volverlo a repetir, cuando tenemos mucha energía, porque hay mucho consumo de grasa, mucho consumo de dieta energética calórica o hipercalórica, entonces tenemos mucha concentración de ATP. Entonces, se inhiben varias enzimas entre esos enzimas del ciclo de Krebs. La primera que se inhibe es la isocitrato deshidrogenasa. La isocitrato deshidrogenasa evita que el isocitrato se convierta en alfa-ketoglutarato y que la aconitasa se acumule. Entonces, cuando se acumula, chicos, la aconitasa, que no, eso no es lo que me parece importante, ojo que aquí viene lo importante, hay un sustrato del ciclo de Krebs, un metabolito del ciclo de Krebs que se llama el citrato. Y miren lo que aquí está. Entonces, está en la matriz mitocondrial y se empieza a acumular, se empieza a acumular, se empieza a acumular, se empieza a acumular, y resulta que se sale del ciclo de Krebs porque ya el ciclo de Krebs utiliza solamente el citrato que necesita. Entonces el citrato en la matriz mitocondrial se empieza a trasladar por la gran cantidad que hay de citrato, se empieza a trasladar por medio de una translocasa, que es una proteína integral de membrana de la matriz mitocondrial, se traslada hasta el citoplasma. Eso solamente ocurre, chicos, cuando hay demasiada cantidad de citrato, que solamente ocurre cuando hay gran cantidad de energía. ¿Por qué hay gran cantidad de energía? Porque en la dieta hay gran cantidad de ácidos grasos y gran cantidad de carbohidratos que están proporcionando mucho acetil-CoA, y el ciclo de Krebs, como cualquier ciclo, él solamente necesita lo necesario. Él utiliza lo que necesita y lo demás es exceso. Entonces resulta que como exceso se inhiben varias enzimas y el resultado es que el citrato se acumula y ya el ciclo de Krebs no lo utiliza, entonces empieza a trasladarse al citoplasma. Cuando él se traslada por medio de la tricarboxilato translocasa al citoplasma, en este momento, cuando llega al citoplasma en gran cantidad, se llama modulador positivo. Ojo que aquí empieza la síntesis. Modulador positivo. El hecho de que mis células en el citoplasma tengan citrato del ciclo de Krebs significa que hay demasiado ciclo de Krebs, demasiada energía, entonces ya el ciclo de Krebs se saturó. ¿Estamos de acuerdo? En ese momento, entonces, el citrato se pasa al citoplasma de las células, sobre todo las hepáticas, y comienza a hacer una comunicación química que le dice a mi cuerpo, hombre, hay demasiada energía, hay que sintetizar. Ya no puedo detoxicar más porque tengo mucha energía, este cuerpo no la está utilizando. La única forma de que lo utilice es que sea un deportista de alto rendimiento y que necesite comerse, mejor dicho, una vaca, ¿cierto? Pero resulta que este señor se está comiendo una vaca y no la está utilizando, entonces yo necesito almacenar esa energía. Y esa energía se almacena en mi cuerpo, en el tejido adiposo, como triglicéridos. ¿Ok? Muy bien. Entonces vamos a conocer al citrato, este señor citrato, como el modulador positivo si se encuentra en el citoplasma.
Eso se llama comunicación química celular. Entonces el citrato es el modulador positivo que le dice a mis células que hay demasiada energía y por lo tanto que hay que sintetizar ácidos grasos. Entonces mi cuerpo, mis células vienen por acá, se llama el acetil-CoA, es el cebador. Entonces viene acá y el acetil-CoA se convierte en ácidos grasos. Generalmente nosotros decimos palmitato porque es uno de los ácidos grasos más comunes en nuestro cuerpo, tiene 16 carbonos y se dice que es mediado por una enzima o un pool de enzimas, que son 7, realmente son 7 enzimas y se llama la sintasa ácidos grasos o la sintasa palmitoil. ¿Por qué le decimos palmitoil? Porque generalmente mi cuerpo va a sintetizarlo como palmitato o ácido palmitoil. ¿Listo? ¿Entendido, chicos? ¿Hasta aquí hay alguna duda, alguna pregunta? ¿O muy extraño todo lo que les he dicho? Escucho. ¿Han entendido lo que les dije? ¿O no? Sí, profe. Sí, Muy profe. bien. Profe, Entonces, dime. pero en sí el almacenamiento se empieza a dar con el modulador positivo, pues en No, esa parte, no, no, en no. cuál. El almacenamiento no se da con el modulador positivo. El modulador lo único que hace es decirle a la célula que hay demasiada energía, entonces que empiece a sintetizar. Eso es todo. Él no hace almacenamiento. Él es solamente una comunicación Ah, química. listo, ¿Listo? listo, gracias. Entonces, digamos que ya se comunicó químicamente y le dijo a la célula, oye, hay demasiada cantidad, hay que sintetizar. Entonces la célula se dispone a sintetizar. Entonces pasamos a la siguiente diapositiva. Ay, María, si este computador pasa, pues, listo. Entonces, en este escenario, chicos, ya tenemos una gran cantidad de citrato que le está diciendo a mis células que hay que sintetizar ácidos grasos. ¿Listo? ¿Por qué? Porque hay gran cantidad de carbohidratos, hay gran cantidad de ácidos grasos y entonces quiere decir que hay que sintetizar. Entonces, venimos con el acetil-CoA. El acetil-CoA es el precursor no solamente del ciclo de Krebs, sino también precursor de la síntesis de ácidos grasos y precursor de los cuerpos cetónicos. ¿Ok? Es decir, si el acetil-CoA no se utiliza en el ciclo de Krebs, pues él se utiliza para sintetizar ácidos grasos y para sintetizar cuerpos cetónicos. Es más, para sintetizar el colesterol. ¿Estamos de acuerdo? Pero por ahora yo quiero que ustedes sepan que tenemos el acetil-CoA. ¿Listo? El acetil-CoA que antes decíamos, hombre, se produce de la beta-oxidación de la glucólisis para el ciclo de Krebs, pues resulta que esta vez está en exceso. Y su exceso o su concentración normal necesita sintetizar, porque así no lo estemos consumiendo en exceso, mi cuerpo necesita sintetizar ácidos grasos de nuevo. Ácidos grasos que mi cuerpo necesita. ¿Ok? Muy bien. Entonces resulta que viene y tenemos una gran cantidad en la citoplasma de citrato. Y el citrato le está diciendo a mi cuerpo, hombre, hay que sintetizar, hay que sintetizar, hay que sintetizar. Entonces viene el acetil-CoA y el acetil-CoA con la respiración, el ácido carbónico de los pulmones y la respiración, nosotros producimos el CO2. Nosotros respiramos oxígeno y con el ácido carbónico lo convertimos en CO2 y lo expulsamos. Pues ese CO2 no solamente buferiza parte de mis líquidos corporales, sino que aparte de eso carboxila el acetil-CoA. En esa carboxilación de acetil-CoA, chicos, porque hay mucha cantidad de ATP, entonces, en esa carboxilación se necesita un cofactor. Ojo con lo que les estoy diciendo. Cofactor que se llama biotina. La biotina es la que hace que mi cuerpo sintetice ácidos grasos de nuevo. Entonces, la biotina activa una enzima que se llama la acetil-CoA carboxilasa. ¿Por qué? Porque el CO2 va a carboxilar, se va a pegar del acetil-CoA. Entonces, la biotina con la acetil-CoA carboxilasa se llama la carboxibiotina, que es una enzimita, una enzimita que permite que el ácido carbónico me carboxile el acetil-CoA. ¿Cómo se llama la enzima? Carboxilasa. ¿Por qué? Porque va a carboxilar el acetil-CoA. ¿Cómo lo va a carboxilar? Les voy a hacer una analogía. En la beta-oxidación, chicos, los carboncitos que se quitaban en cada ciclo de beta-oxidación eran del extremo metil terminal. ¿Lo recuerdan o no? ¿Lo recuerdan?
¿Qué quiere decir? Que le quitaba 2 carboncitos del extremo metil, le quitaba otros 2 hasta que los convertía en puras moléculas de acetil-CoA. ¿Sí lo recuerdan o no lo recuerdan? Bueno, muy bien. Entonces, ¿eso qué quiere decir, chicos? Entonces estamos ahora aquí y ya hay demasiado acetil-CoA. Entonces, al igual que en la beta-oxidación le quitábamos a la colita, es decir, al extremo metil terminal, que es este, para convertirlo en puras moleculitas de acetil-CoA o de malonil-CoA, ¿cierto? O de, ¿sí? O de malonil-CoA, en caso de los insaturados, ¿cierto? Y impar, número impar. Entonces, viene el acetil-CoA y está en gran proporción. Entonces, en ese momento ya hay demasiado acetil-CoA, entonces llega el ácido carbónico y carboxila. ¿Dónde va a pegar este CO2? Pues aquí del extremo terminal. Así como en la beta-oxidación le cortábamos al extremo terminal, en la elongación, en la síntesis de ácidos grasos, vamos a pegar todos los carbones del extremo terminal. ¿Ha quedado claro lo que acabo de decir o no? Hasta que no me conteste, por lo menos uno no va a seguir. ¿Ha quedado claro? Profe, a mí me gustaría que lo repitiera otra vez, por favor. Ah, muy bien. Es que eso es lo que yo necesito. Profe, no, yo no lo entendí muy bien. Vuelve y lo repites. Está bien. ¿Ok? Perfecto. Gracias. Entonces, ¿qué significa? Voy a devolverme otra vez. ¿Cuál es la idea de la comunicación de mi cuerpo? La idea es que tengo muchos ácidos grasos, estoy consumiendo más de lo que mi cuerpo necesita, se está acumulando la acetil-CoA. El acetil-CoA saturó la cantidad de acetil-CoA que el ciclo de Krebs necesitaba, entonces llega un momento en el que el ciclo de Krebs comienza a tener en abundancia, a tener abundancia, a tener abundancia. ¿Y qué queda de esa abundancia? Pues mucho citrato. Entonces el citrato, como está quedando en abundancia, no se está utilizando en el ciclo de Krebs, se transporta al citoplasma y en este momento se llama comunicación química. Le dice al citoplasma o a mis células, hombre, estoy en cantidades exageradas. Eso quiere decir que hay demasiada energía, demasiado acetil-CoA, por lo tanto sintetice. ¿Listo? ¿Estamos de acuerdo? En ese momento se llama modulador positivo. Hasta ahí vamos bien, ¿cierto? Muy bien. Entonces estamos con el citrato activando la síntesis de ácido grasos. Entonces, ¿quién llega a la síntesis de ácidos grasos como precursor? Pues el acetil-CoA, porque está en gran cantidad. ¿Por qué? Porque hay mucha beta-oxidación, porque hay mucha glucólisis y todas ellas producen acetil-CoA. Entonces llega, ay Dios, me devolví. Eso quiere decir que llega el acetil-CoA y el ácido carbónico del plasma, de los pulmones, llegan y él produce CO2. Entonces el CO2, como está el citrato y está la biotina activa una enzima que se llama acetilcarboxilasa, que es la que permite que el CO2 del ácido carbónico carboxile el acetil-CoA. ¿Cómo lo va a carboxilar? Se va a pegar del extremo terminal. ¿Por qué el extremo terminal? Porque es el único que se deja tocar para la beta-oxidación y para la síntesis de ácidos grasos. Entonces, discúlpenme, es que me va a tocar manejarlo con el mouse del computador. Entonces voy a apagar este que no me está funcionando hoy. Entonces llega el CO2 y se carboxila. ¿Qué quiere decir carboxilar? Se condensa, se pega de este carbono extremo terminal. Mírenlo acá está el acetil-CoA y mire cómo se pegó el CO2. ¿Lo ven, chicos? En este momento ya no se llama acetil-CoA, sino que carboxilado se llama malonil-CoA, porque ya dejó de ser de 2 carbonos y pasó a ser de 3 carbonos. ¿Entendido, chicos? ¿Entendido o no entendido hasta este momento? Profe, sí, ay, Muy bien. Entonces, ¿qué quiere decir? Cuando ya el acetil-CoA que está aquí se convierte en malonil-CoA, aún hay exceso de acetil-CoA, porque la idea es que hay demasiado exceso. Entonces, en el ambiente en que hay mucho exceso de acetil-CoA y mucho exceso de malonil-CoA, pues entonces el acetil-CoA, esta reacción que ustedes ven acá, es esta primera que hay acá. Esta primera es esta primera que hay acá. ¿Entendido? Entonces, esta ya la vieron. Entonces resulta que hay mucho acetil-CoA y mucho malonil-CoA. Entonces ellos dos con una proteína que se llama la fosfopanteteína, que aquí se escribe como ASPSH, fosfopanteteína. Entonces la fosfopanteteína viene y
restablece la coenzima A, mire que vuelve y regenera la coenzima A, y se pega la fosfopanteteína del acetil y del malonil. ¿Por qué? Porque están este señor y este señor ya se produjeron. Si no hay malonil, no se termina el proceso de activación. ¿Por qué? Porque estas tres primeras reacciones que ustedes ven acá se llama la activación de la síntesis de ácidos grasos. Entonces usted me va a decir, profe, entonces en la betaoxidación se necesitaba una activación, que era ese proceso donde el ácido graso se activaba a acil-CoA, el acil-CoA se convertía en acilcarnitina, la carnitina por medio de una enzima de la membrana de la matriz mitocondrial, lo transportaba a la matriz mitocondrial, y allí, en la matriz mitocondrial, era donde, discúlpenme, era donde se daba la beta-oxidación. ¿Listo? Volvía y se activaba y otra vez. Pues así como en la beta-oxidación mi cuerpo necesitaba activar el ácido graso, aquí mi cuerpo activa el acetil-CoA y se llama proceso de activación. Son 3 reacciones y las 3 reacciones son así. Esta es la primera, es esta misma primera, donde el acetil-CoA se carboxila por medio de la biotina y del ácido carbónico. Al haber mucha presencia de malonil-CoA y al mismo tiempo de acetil-CoA, viene una proteína y se pega del acetil y del malonil y restablece la coenzima A. En este momento, este acetil y este malonil se condensan ellos dos, se carboxilan ellos dos, convirtiéndose en un acetoacetil, y ahí empieza a elongar la cadena. ¿Entendido, chicos? ¿Entendido lo que les acabo de explicar? Entonces, estas 3 primeras reacciones se llaman reacciones de proceso de activación de la síntesis de ácidos grasos, donde la idea es que el acetil-CoA, que se convierte en malonil-CoA, ellos dos se proteinizan. Al proteinizarse, ellos dos se condensan y hacen parte de la primera reacción de la síntesis de la cadena del ácido graso. ¿Entendido hasta aquí? Solamente hemos visto hasta la tercera reacción. ¿Entendido, chicos? ¿O no entendido? Profe, no Sí, entiendo. profe. Sí entiendo. Ah, ok, perfecto, gracias. Muy bien. Profe, otra pregunta. Claro, dime. Esos, ay, es que no sé cómo explicarlo. Lo que está, por ejemplo, entre el acetil, la S, la K, pues esos guioncitos como Esos son, curveados, ¿qué re- son? recuerda que esos son enlaces de alta energía. Lo que se pega del azufre, ¿cierto? Son enlaces que producen mucha energía cuando se cortan o no se cortan, cuando se rompen o cuando se forman consume mucha energía, pero cuando se rompen produce o proporciona la misma energía que se gastó o se utilizó cuando se formó. ¿Sí me entiendes? Esos enlacitos que yo hago ahí son de alta energía. ¿Sí me entiendes? Sí, profe, muchas gracias. Entonces, velo como un enlace normal, pero que va a producir mucha energía. Es decir, que para ti eso significa que son rompimientos que producen mucha energía o que cuando se forman consumen mucha energía. ¿Entendido? Listo, muy bien. Entonces quiere decir que hasta aquí, en este momento, hasta aquí, hemos entendido hasta la tercera reacción. Voy a volverlo a explicar. El acetil-CoA está en gran proporción, se carboxila con el CO2 del ácido carbónico, se convierte en malonil-CoA, pero como hay gran proporción de acetil-CoA, entonces viene una proteína que se llama la fosfopanteteína y se enlaza o se une al acetil y al malonil que están presentes. Entonces se convierte en acetil fosfopanteteína y malonil fosfopanteteína. Estando el acetil fosfopanteteína y el malonil fosfopanteteína, miren lo que ellos dos reaccionan. Esta SK es lo mismo que ACP, ¿listo? Esta acá es lo mismo que ASP. Entonces ellos dos vienen y se condensan, tanto el malonil fosfopanteteína con el acetil fosfopanteteína, formando una molécula que se llama el acetoacetil fosfopanteteína. Así de sencillo. Y esta es la primera reacción de la síntesis, es decir, de la elongación, del alargamiento de la cadena carbonada del ácido graso en nuestras células, en nuestro cuerpo. ¿Entendido, chicos? Entonces, para que se dé, y yo les voy a mostrar la diapositiva completa, para que se dé la elongación o el alargamiento del ácido graso, chicos, las reacciones son 7. Entonces,
la sintasa ácido graso o la sintasa palmitoil que yo le mencioné es un pool de estas 7 enzimas. ¿Cuál es la primera enzima? Pues muy fácil, la acetil-CoA carboxilasa, que es la que se da en la primera, pero este es un pool de 7 enzimas que se llama la ácido graso sintasa o la sintasa palmitoil. ¿Entendido? Entonces, ¿cuántas reacciones son? Son 7 enzimas, dentro de la que la primera es la más importante, ¿ok? La más importante es la primera, que tiene que tener biotina como cofactor. Si ustedes se dan cuenta, es la única reacción que tiene un cofactor, quiere decir que lo regula, ¿ok? Muy bien, entonces ya se dio, ya llegamos acá, y para esto, estas 4 reacciones de acá en adelante son elongación. Elongación, sumo dos carbonos en el extremo terminal del ácido graso. Volvió y se dieron estas otras 4 reacciones. Otra vez se elongó 2 carbonos más en el extremo terminal del ácido graso. Volvieron y se dieron estas otras 4 reacciones. Volvió y ese ácido graso que ya está activado, que ya pasó por las otras reacciones, vuelve y se elonga otros 2 carbonos en el extremo terminal del ácido graso. ¿Entendido, chicos? Lo que acabo de explicar. ¿O no? Sí, profe. Muy bien, entonces yo les voy a hacer una pregunta, pero ahorita más tarde. Primero les voy a explicar otra cosa. La cantidad de este complejo que se llama ácido graso sintasa o palmitoil sintasa, ¿cierto? O sintasa palmitoil, como lo quieran llamar. Este complejo se regula de acuerdo a las necesidades de síntesis de ácidos grasos de nuestro cuerpo. Si mi cuerpo necesita ácidos grasos, pues entonces la enzima se proporciona de acuerdo a las necesidades de mi cuerpo. Entonces el ayuno, ojo lo que les voy a decir, el ayuno disminuye, ay, mira que estoy moviendo la figurita. El ayuno disminuye la cantidad de este pool de enzimas que yo necesito. Claro, si yo no estoy comiendo muchas grasas, muchos ácidos grasos, pues lógicamente la enzima no se va a necesitar. Es como ese proceso donde yo les he dicho muchas veces a ustedes, chicos, si yo dejo de consumir leche lactosada, es decir, con lactosa, pues mi cuerpo deja de producir la lactasa, porque se da cuenta que no la necesita, es un animalito de costumbre. Entonces resulta que si yo estoy consumiendo poco ácido graso, pues este pool de enzimas tampoco se produce, porque mi cuerpo dice, ¿y yo para qué lo produzco si no lo voy a necesitar? ¿Yo para qué trabajo más de lo que tengo que trabajar? Si el cuerpo es mucho más inteligente que cualquier otra cosa. Entonces, el ayuno disminuye su producción. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, una dieta baja en grasas estimula la producción enzimática, pero no carente. ¿Qué quiere decir? El hecho de que yo no me la pase comiendo grasa no significa que el pool no vaya a estar. Quiere decir que lo va a producir, pero en proporciones exactamente necesarias a lo que mi cuerpo necesita. Es decir, nunca nos va a hacer falta mientras no haya una anormalidad metabólica. ¿Entendido? Muy bien. Entonces, yo quiero pasar ya a la otra reacción, a la otra. Yo quiero decirles que, y me voy a volver un poco, estas 4 reacciones son una espiral. Esta espiral se elonga, poniendo 2 carbonos en el extremo terminal. Voy a hacerles la analogía con la beta-oxidación. En la beta-oxidación cortábamos del extremo terminal 2 carbonos. ¿Sí lo recuerdan? Entonces yo les decía, chicos, ¿cuántas reacciones de beta-oxidación se tienen que dar si el ácido graso es de, por ejemplo, 16 carbonos? ¿Cuántas reacciones de beta-oxidación? A ver, muéstrenme que sí han estudiado y que sí, o que sí entendieron. ¿Cuántas reacciones de beta-oxidación se tienen que dar si el ácido graso es de 16 carbonos? 8, profe. ¿8? Qué decepción, ¿cómo así? ¿Por qué? ¿De dónde te salieron las 8? Y no estoy diciendo, estás muy cerca, pero ¿por qué 8? Profe, es que no recuerdo bien, pero en la 7. clase pasada se decía de eso, que era como la mitad. Ah, la mitad más 1 o No, menos al 1. contrario, -1, ¿cierto que sí? Y por ahí una compañera dijo 7, claro que sí, número de carbonos dividido entre 2, y esa división, ese resultado, -1. ¿Por qué? Porque tiene que quedar el acetil-CoA, que tiene 2 carbonos. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, recuerden, número de carbonos sobre 2 -1. Pues resulta que aquí pasa algo muy similar.
Y cada vez que yo, ojo, esta diapositiva, la que está aquí, solamente muestra el proceso de elongación, es decir, las últimas 4 reacciones que yo les mostré. La primera de las cuatro reacciones, donde se condensan ellos dos, luego donde vuelve y se elonga, donde se elonga y me produce y me suma dos carbonos en el extremo terminal. Pues si yo salgo de un acetil-CoA que tiene 2 carbonos y voy a formar un ácido graso de 16 carbonos, que es el palmitato, que es el más común en nuestro tejido adiposo, la pregunta es cuántas 4 reacciones de esta diapositiva, cuántos ciclos de estas 4 reacciones se tienen que pasar para que yo forme un ácido graso de 16 carbonos. Analícenlo sin que yo se los diga, chicos. ¿Cuántos espirales tienen que pasar? Profe, 8. ¿8? ¿Por qué? Porque usted dijo que se producían 2 carbonos en el extremo terminal y pues y el palmitato tiene 16 carbonos. Ajá. Pero yo te hago una pregunta. ¿No tenía el acetil-CoA ya 2? Ay, sí. Entonces, ¿cuántas? 6. No, tampoco. ¿Cómo así? Ay, profe, ya me enredo. Mira, colócale cuidado. Muy bien pensado ahorita. Tú me dijiste, profe, mira, tú me dijiste que se pegan 2 carbonos del extremo terminal, entonces yo divido 16 en 2 y me da 8, ¿cierto que sí? ¿Estamos de acuerdo? Sí. Entonces yo te digo, pero ojo, que el acetil-CoA ya tenía 2 carbonos. Entonces, ¿cuántos debo quitarle? Uno solito, porque ya tenía 2. ¿Estamos de acuerdo? Entonces no son 8, sino 7. ¿Por qué? Porque ya tenía 2. ¿Sí me lo entendiste o no? Sí, profe, más o menos. Entonces, ojo chicos, ¿cuántas betaoxidaciones tengo yo que hacer para degradar, oxidar o convertir un ácido graso de 16 carbonos en un acetil-CoA? 7. 8 dividido entre 2 menos 1, 7. ¿Cuántas reacciones de elongación, cuántos ciclos de elongación de las 4 últimas reacciones tengo yo que hacer para que una acetil-CoA de 2 carbonos pase a ser de 16? Pues las mismas 7. Número de carbonos dividido de 2 menos 1. ¿Entendido, chicos? ¿O muy difícil? ¿Entendiste, compañerita? Sí, profe, gracias. ¿Pero sí te quedó claro o no? ¿O estás todavía confundida? No, pues ya entendí que es por el ATP que tenía. El acetil-CoA que ya tenía 2 carbonos. Ah, ok. ¿Cierto? El acetil-CoA ya venía con 2 carbonos. Me voy a volver a la diapositiva anterior y recuerda que él tiene 2 carbonos por naturaleza. Entonces yo no tengo que elongar hasta 16, sino que ya él viene con 2. Entonces no serían 8, sino serían 7, porque ya tiene 2. ¿Estamos de acuerdo? Muy bien, entonces, miren chicos, muy fácil. ¿Cuántos malonil creen ustedes que necesitamos para que se den esos 7 ciclos? Pues 7 malonil. Si yo necesito 7 ciclos, necesito 7 malonil, necesito 14 cofactores reducidos para que se me elongue y se me produzca un palmitato de 16 carbonos. Profe, ¿cuánto necesitamos entonces para un ácido graso de 22 carbonos? Díganme ustedes cuánto. Díganme ustedes. ¿Cuántos ciclos necesitamos? ¿Ah? Chicos, 10. muy bien, 10. Entonces, ¿cuántos malonil necesitamos? 10 10. también. Muy bien. ¿Y cuántos cofactores reducidos necesitamos? 20. Así de sencillo. Es totalmente explicado. ¿Entendido, chicos? Muy fácil. Excelente. Entonces ya pasamos de la síntesis, ya produjimos ácidos grasos generalmente, y la pregunta es una pregunta: ¿saturados o insaturados? ¿Los produjimos saturados o insaturados, chicos? ¿Y por qué? Saturados. Muy bien, ¿por qué? Porque se supone que nosotros producimos son saturados. Así de No sé. sencillo. Ah, sí. Sencillo, dilo. Profe, nosotros somos animalitos y como células animales producimos puros ácidos grasos insaturados.
Pero quiere decir que nosotros no produzcamos ácidos grasos insaturados, no quiere decir que no, pero lo que quiere decir es que lo que producimos de ácidos grasos insaturados en nuestro cuerpo son reacciones muy especiales y no son comunes, es decir, son solamente para lo que mi cuerpo necesita, son especializadas. Pero ¿quiénes sí producen ácidos grasos insaturados por naturaleza? ¿Quiénes? ¿Quiénes? Las plantas. Muy bien, así de sencillo, los vegetales. Entonces, si nosotros queremos consumir ácidos grasos insaturados, que son los mejores, ¿qué debemos consumir? Vegetales. ¿Estamos de acuerdo? Excelente, gracias compañerita. Entonces, eso quiere decir que mi cuerpo sí lo hace. Y les voy a enseñar la reacción en cómo mi cuerpo sintetiza ácidos grasos insaturados, pero ojo, reacciones muy especiales. ¿Ok? Entonces, se sintetizan, chicos, en el retículo endoplásmico, ¿cierto? Se sintetizan por 8 enzimas, es un pool de enzimas, que así como el de ácidos grasos saturados se llama ¿cómo es? Sintetasa palmitoil o ácido graso sintetasa, y son 7 enzimas, pues en el insaturados, recuerden que uno necesita una reacción más, entonces ya no son 7, sino son 8 enzimas, y se llama acil-CoA graso desaturado. ¿Qué quiere decir? Pues muy fácil, si la una se llama acil-CoA esto ácido graso sintasa, esta se llama ácido graso insaturado, sintasa, así de sencillo. ¿Qué quiere decir? Que va a sintetizar ácidos grasos insaturados, pero son reacciones reductoras muy especiales, ¿ok? ¿Por qué reductoras? Porque va a formar ácido graso, va a hacer moléculas más grandes. Entonces, les voy a mostrar una. Nosotros tenemos el ácido esteárico y el ácido oleico es el mismo ácido esteárico, pero con una monoinsaturación. Entonces, ¿qué hace mi cuerpo? Muy fácil, coge el ácido esteárico, que es este mismo pero activado, ¿cierto? Como CoA, con un cofactor reducido, ¿cierto? Con un cofactor reducido, y le dice, hombre, yo necesito el ácido oleico. No necesito ácido esteárico, sino en este momento necesito ácido oleico que es insaturado. Entonces viene el cofactor, discúlpenme, es que se me mueve, viene el cofactor reducido, y con un oxígeno de la respiración, chicos, el oxígeno es el agente oxidante que es el oxígeno se va a reducir. Entonces, este señor que es el agente oxidante me reduce al cofactor, disculpen, como es el agente oxidante, él me oxida al cofactor y me oxida al ácido graso saturado. Entonces, al oxidarme el ácido graso saturado, le quita 2 hidrógenos, es decir, lo deshidrogena, y le quita los 2 hidrógenos al cofactor y se convierte en 2 moléculas de agua. Pero ¿quién es el agente oxidante? El oxígeno de mi respiración, es decir, que yo haga... Ese es el agente oxidante. ¿Entendieron? En reacciones especiales de reductoras, donde coge el ácido graso saturado y le pone una insaturación para formar el ácido oleico que mi cuerpo necesita. ¿Cómo lo hace? El oxígeno oxida el ácido graso y oxida el cofactor, cogiendo los H's, quitándole los H's y convirtiéndose en agua. Usted dirá, profe, pero yo solamente necesito un hidrógeno para formar agua, pero es que se forman 2 moléculas. Estas 2 que están acá me formarían un H2O2, y las 2 que quita acá serían 2 moléculas de hidrógeno, 2 moléculas o 4 átomos de hidrógeno con 2 de oxígeno, que forman 2 moléculas de agua. ¿Entendido, chicos, lo que hace mi cuerpo en reacciones especiales cuando necesita ácidos grasos insaturados? Solamente produce monoinsaturados. ¿Entendido, chicos? ¿O no? ¿Entendido hasta ahí o no? Muy bien. Entonces yo quiero contarles a ustedes que como nuestro cuerpo, nuestras células no producen ácidos grasos insaturados, hay ácidos grasos insaturados que son esenciales. ¿Qué significa que son esenciales? Que los tengo que consumir, que tienen que estar en mi dieta. Entonces, uno de los ácidos grasos esenciales para mi salud se llama linoleato. Es un ácido graso de 18 carbonos que tiene 3 insaturaciones. ¿Dónde lo conseguimos? En los vegetales.
¿Por qué es importante? Porque es importante para crecimiento, para desarrollo y para la salud de la piel. Porque es el precursor de los esfingolípidos de la piel. Entonces resulta que si yo no consumo el linoleato que viene de los vegetales o de los ácidos de origen vegetal, es decir, de los aceites de origen vegetal, entonces lo primero que la ausencia o la carencia de este linoleato en mi cuerpo me va a dar es la dermatitis escamosa. ¿Por qué? Porque lo primero que empieza a sufrir son los esfingolípidos de la piel. Yo no sé, chicos, si ustedes alguna vez han visto que los papás o los abuelitos, cuando a veces nos cogen la mano, ven como si los dedos se cortaran, como si hay cortaduras, como si hay una dermatitis. Y los abuelitos, yo no sé si a ustedes les ha pasado, le dicen, mija, tienes que revisarte el hígado. Tienes que revisarte el hígado porque la forma en que tienes la piel está mostrando que tu hígado está enfermito. No sé si a ustedes les ha pasado, ¿nunca les ha pasado eso? O que una persona les coja las manos, le mire la yema de los dedos y le diga, oye, ¿cómo estás del hígado? ¿Nunca les ha pasado? ¿O un médico que les diga eso? ¿Nunca? Sí, claro. Eso, No, entonces, profe. no, eso sí va a pasar, y va a pasar mucho. ¿Por qué? Porque la dermatitis escamosa se presenta sobre todo en las yemas de los dedos, que son los extremos son las extremidades, ¿cierto? Son las partes más largas de las extremidades. Entonces, cuando yo no consumo linoleato y él no está en mi dieta, lo primero que va a empezar a sufrir es mi piel. Pero no tanto mi piel, chicos, eso es lo último que está mostrando, sino el crecimiento y el desarrollo celular. Entonces, cuando yo soy mamá y estoy embarazada, tengo que comer muchos aceites vegetales para que ese linoleato me ayude a que mi fetico, a que mi bebé, a que yo como fetico me desarrolle y crezca. ¿Estamos de acuerdo? Porque ese aceite vegetal es el que el linoleato es el de mayor importancia en crecimiento y desarrollo. Pero no es tanto por eso, chicos, no solamente porque me va a dar una piel linda, porque yo voy a estar bien con una piel linda, por eso es que los vegetarianos tienen una piel tan bonita, generalmente muy lisa, generalmente muy blanquita, generalmente no tienen problemas de piel, porque ellos consumen muchos vegetales. Pero no solamente es importante por eso, sino porque el linoleato es precursor del ácido araquidónico en nuestro cuerpo. El ácido araquidónico tiene no 18, sino 20, es decir, se elongó, hizo un ciclo más. Y tiene 1, 2, 3, 4. No tiene 3, sino 4 insaturaciones. Pues resulta que el ácido araquidónico es el precursor de los leucotrenios, de las prostaglandinas y de los tromboxanos. Eso quiere decir que si a ti te hace carencia de linoleato, también vas a tener carencia de leucotrenios, de prostaglandinas y de tromboxanos. ¿Entendieron la diferencia? El linoleato es un ácido graso esencial. Si yo tengo una persona que tiene dermatitis escamosa, lo primero que tengo que pensar, chicos, es cómo es su dieta. ¿Qué tipo de ácido grasos ella consume? Porque mucha gente podrá decir, no, si yo como súper bien. La pregunta es, ¿qué tipo de ácido grasos consume? Si es que el linoleato es vegetal y es esencial en nuestra dieta. ¿Entendido, chicos, hasta ahí? ¿Alguna pregunta o no? Profe, yo tengo una pregunta. Claro, toda la que quieras. Dime. Los ácidos grasos insaturados pueden llegar a un punto de como exceso en el cuerpo o es muy difícil que pase. No es muy difícil, porque nosotros, los insaturados me dijiste, ¿cierto? ¿Insaturado? Sí, No, en sí, nuestro sí, cuerpo los no. insaturados. No, en nuestro cuerpo no. Lo que a nosotros nos causa problemas son los saturados, que son los que hacemos y almacenamos. ¿Listo? Listo, profe, gracias. Es más, por eso te digo yo, solamente en reacciones especiales mi cuerpo produce los insaturados. Ojalá nosotros fuéramos como las planticas y pudiéramos hacer eso de hacer ácidos grasos insaturados. No tendríamos que depender de ellas. Por eso las plantas, los árboles son la especie dominante. Por eso la naturaleza es la especie dominante, no somos nosotros. Nosotros somos la plaga de ellos. ¿Listo? Muy bien. Entonces, eso quiere decir, chicos, que ya vimos beta oxidación y síntesis. Entonces vamos a ver la regulación y voy a tratar de colocar esta diapositiva en grande. Lo que pasa es que se me come la parte de abajo de la diapositiva. No sé si ustedes se dan cuenta que no sé por qué me tapa la parte de abajo de la diapositiva, pero bueno. Entonces yo quiero contarles aquí en esta diapositiva que aquí tenemos la matriz mitocondrial en la parte izquierda de la diapositiva y el citoplasma. Entonces aquí tenemos la beta oxidación y aquí tenemos la síntesis de ácidos grasos. Pero yo quiero contarles algo, ellos no son simultáneos. Yo en mi cuerpo no hago beta-oxidación y simultáneamente hago biosíntesis. No lo hago. Entonces, ¿cómo creen ustedes que se regula? Esto se llama regulación. ¿Cómo creen ustedes que se regulan los dos procesos?
Y lo van a decir ustedes. ¿Cómo creen ustedes que se regula? Y es muy fácil, es súper fácil. Ya lo deben saber por glucólisis, por todo lo que han visto ya lo saben. ¿Cómo creen ustedes que se regula la síntesis con la beta-oxidación? Es decir, la degradación de los ácidos grasos con la síntesis. Cuando mi cuerpo le dice a mi cuerpo, oye, necesito sintetizar. O cuando mi cuerpo dice, oye, coja ácidos grasos, coja esos ácidos grasos largos que usted tiene, que ha sintetizado, y beta-oxídelos. ¿Cuándo hacemos beta-oxidación? ¿Cuándo hacemos biosíntesis? ¿Por qué es importante la beta-oxidación? Profe, pero si yo consumo mucho carbohidrato, no necesito consumir ácido graso. No, señor, porque los ácidos grasos tienen su función especial. Los ácidos grasos son los que le dan esa flexibilidad a mi piel, son los que hacen que mis células tengan una vida bonita en las membranas. Entonces tengo que consumir los ácidos grasos. Es decir, los ácidos grasos son la vida de la membrana celular, son la vida, la flexibilidad, la resistencia, lo bonito que tiene, digamos, la salud de las membranas. Entonces la pregunta es, ¿cómo regulamos la beta-oxidación con la síntesis? ¿Cómo creen ustedes, chicos? ¿Cómo creen? ¿Cómo creen que se regula? No me van a decir, profe, el citrato. No, el citrato es una comunicación química. El citrato es una comunicación química que tiene mi cuerpo y miren, se los voy a mostrar, está aquí, en el ciclo de Krebs. Tenemos mucha producción de energía y el citrato está excedente, entonces el citrato llega y ¡tun! Y se transporta. ¿Por qué? Por una translocasa, que es una proteína integral de la membrana. Entonces se transporta y cuando llega aquí se convierte en modulador positivo. Pero la pregunta es, discúlpeme, ¿cuándo pasa eso? ¿Cómo pasa eso? ¿Mi cuerpo cómo regula? ¿Mi cuerpo cómo sabe cuándo debe sintetizar? ¿Cuándo debe oxidar? ¿Cuándo debe degradar? Chicos, los escucho y no lo voy a decir yo. Así que si quieren paramos la clase, pero yo quiero escucharlos. Díganme ustedes. Pues, profe, cuando hay una acumulación de ácidos pues gaseosos, ocurre la biosíntesis, ¿cierto? Pero no hay una beta-oxidación, ¿cierto? Muy Pero bien. cuando hay carencia de esta, no hay biosíntesis, sino que hay una beta-oxidación. Muy bien, excelente, lo dijiste. Ahora dilo en términos de la regulación. ¿Qué debe haber para que haya beta-oxidación o biosíntesis? ¿Quieres? Yo lo digo en palabras. Se llama disponibilidad de productos, disponibilidad de sustratos. Así de sencillo. Es lo único que hay para la regulación. ¿Entendieron, chicos? ¿Entendido? ¿Quedó entendido? Ustedes dirán, profe, entonces todo este mapa para decirme que esa es la regulación. Sí. Todo este mapa para decirme que la regulación es por los sustratos, y por los productos. Sí, así de sencillo. ¿Por qué es importante los ácidos grasos? Por los fosfolípidos, por los triglicéridos, por los ácidos grasos del cuerpo. Pero resulta que si nosotros tenemos mucho palmitoil, pues mi cuerpo lo lleva a que se beta-oxide. ¿Por qué? Porque hay demasiado, si lo necesita. Ahora, entonces se hace la beta-oxidación, hay mucha energía, pero hay demasiada energía, entonces el citrato le dice, oiga, tengo mucho acetil CoA, entonces cojamos ese acetil CoA, pum, y almacenémoslo. Y lo más berraco es que lo que es ilimitado en mi cuerpo no es la producción de energía. Mi cuerpo no va a decir, es que usted está comiendo muchos ácidos grasos, venga, yo no los almaceno para que usted no se engorde. No. Venga, yo le produzco energía y entonces lo pongo caliente. No, mi cuerpo es tan lindo que mi cuerpo se autorregula, se termorregula. Entonces no va a producir, me está diciendo que tome asistencia, no va a producir más energía de la que no debe porque no es necesario. En cambio, si dice, pues usted está comiendo muchos ácidos grasos, almacenemos, y de usted depende qué tanto almacén sea. ¿Sí me entienden? ¿Entendido, chicos? Entonces, ¿cuál es la regulación de los ácidos grasos? Se llama disponibilidad de sustratos, disponibilidad de productos. ¿Entendido, chicos? Como lo dijo la compañera. ¿Alguna duda? ¿O todo muy claro? Uy, chicos, yo soy excelente maestra entonces, porque no hay ni una sola duda. Pero muy bien. Entonces, ¿eso qué quiere decir? Ya terminamos con ácidos grasos, vamos a hablar de los cuerpos cetónicos. Entonces, yo quiero contarles que los cuerpos cetónicos también son familiares de los ácidos grasos. Y yo quiero contarles por qué. Porque el ácido graso más pequeñito que tenemos en el cuerpo se llama el acetil-CoA.
Hombre, profe, pero toda la materia me has estado llamando la acetil-CoA y ¿cuándo me dijiste que era un ácido graso? Pues chicos, es un ácido graso, es el ácido graso más chiquito que nosotros tenemos en el cuerpo. ¿Estamos de acuerdo? El acetil-CoA o el acetato, el acetil-CoA de 2 carbonos es el más pequeñito, el ácido graso más pequeñito. ¿Y mi cuerpo qué hace? Lo convierte todas esas grasas, macromoléculas grasas en acetil-CoA, y el acetil-CoA, si mi cuerpo tiene mucho, pues lo convierte en ácidos grasos largos, ¿cierto? Discúlpenme. Entonces, en la beta-oxidación, y no solamente la beta-oxidación, la glucólisis, la transaminación, en este momento estamos hablando de la familiaridad con los ácidos grasos, entonces por eso decimos que vienen de la beta-oxidación. Entonces decimos que tenemos mucho ácido graso, ¿listo? Entonces les voy a hablar de los cuerpos cetónicos y les voy a empezar hablando qué son los cuerpos cetónicos. Los cuerpos cetónicos, chicos, es muy sencillo. Son tres metabolitos, y se los voy a nombrar. El primero se llama, este señor que está aquí, que se llama el acetoacetato. ¿Entendido? Es el primerito. En los libros y en clínica le llaman el acetato, sencillo. El acetato es el mismo acetoacetato y es el primer cuerpo cetónico. ¿Qué son cuerpos cetónicos? 3 metabolitos que producimos en el cuerpo a partir del acetil-CoA. Entonces el primero de ellos se llama el acetoacetato. El acetoacetato es precursor del beta-hidroxibutirato, el segundo cuerpo cetónico, y de la acetona, tercer cuerpo cetónico. ¿Listo? O metabolitos que vienen del acetil-CoA. ¿Por qué se llaman cetónicos? Porque vienen del acetil. Por eso se llaman cuerpos cetónicos. Son 3, el acetoacetato, que es precursor del beta-hidroxibutirato y de la acetona. ¿Cuáles son los más comunes en nuestro cuerpo? Los que tenemos más común en nuestro cuerpo, el acetato o acetoacetato y el beta-hidroxibutirato. Profe, y entonces la acetona también, pero ya se van a dar cuenta que no necesariamente. ¿Por qué? Porque no es una molécula deseable, porque no es una molécula que mi cuerpo prefiera producir y porque no es metabolizable. ¿Entendido? Muy bien. Entonces ya entendí. Profe, Sí. ¿me podría repetir por favor los nombres de los otros dos cuerpos cetónicos? Mira, tú estás viendo la diapositiva, ¿cierto que sí? Sí. Sí. Bueno, entonces, el primero se llama el acetoacetato, que es este que está acá. Ay, discúlpame. Este que está acá, el que está en azul. Listo, está subrayado con 2 líneas azules. ¿Listo? Sí. Él es precursor de los otros dos. Es decir, si no hay acetoacetato o acetato, no hay los otros dos. ¿Cuáles son los otros dos? Pues los dos finales. El beta-hidroxibutirato y la acetona. ¿Entendido? Son 3. Sí, profe, El acetato, gracias. el beta-hidroxibutirato y la acetona. Entonces, los cuerpos cetónicos son 3 productos metabólicos, es decir, producidos en el metabolismo, y son producidos en las mitocondrias hepáticas, es decir, de las células del hígado, a partir del acetil-CoA. ¿Por qué? Se oxidan cuando hay gran cantidad de ácidos grasos, y está limitada su producción por la glucosa disponible. ¿Estamos de acuerdo? Entonces yo quiero que ustedes sepan que cuando nosotros tenemos gran cantidad de carbohidratos, pues la síntesis de cuerpos cetónicos se inhibe, se disminuye. ¿Por qué? Porque estamos produciendo energía y no se está utilizando el acetil-CoA. Entonces, el acetil-CoA es precursor no solamente del ciclo de Krebs, sino también es precursor de los cuerpos cetónicos y del colesterol. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, el acetil-CoA a partir de hoy, para ustedes, no solamente es el precursor del ciclo de Krebs, sí es su principal función, pero también tiene otras 2 funciones muy importantes y es producir los cuerpos cetónicos y producir el colesterol. ¿Listo? Muy bien. Entonces yo quiero contarles a ustedes que estos 3 cuerpos cetónicos, estos 3 metabolitos, así lo llaman en clínica, cuerpos cetónicos, yo lo llamaría 3 metabolitos. Estos 3 metabolitos le dan energía al cerebro, le dan energía al músculo esquelético y al corazón. Entonces, profe, los cuerpos cetónicos son importantes porque le dan energía al cerebro, al músculo esquelético y al corazón. Entonces usted me va a decir, profe, pero si yo no estoy mal, dentro de lo que tú me dijiste, el cerebro, el músculo esquelético, ¿cierto?
son glucodependientes, son órganos que son amantes de la glucosa, ¿o no? Estoy diciéndoles cosas que no son, chicos. Entonces la pregunta, profe, ¿por qué también necesitan energía de los cuerpos cetónicos? Chicos, el cerebro se la pasa, piense, trabaje. El músculo esquelético, nosotros nos movemos y cualquier cosa que hace el músculo es movimiento. Entonces necesita mucha energía. Entonces ellos, claro, ellos son glucodependientes, entonces cogen la glucosa así, ¡chum! Es más, ni siquiera esperan a que otro les diga, oiga, yo también necesito. No, ellos cogen su glucosa porque son glucodependientes. ¿Estamos de acuerdo? Entonces la glucosa no les puede faltar. Pero resulta que son órganos de mucho trabajo, como el corazón. Díganme ustedes qué pasa si el corazón no tiene para trabajar energía. Pues se para. Si se les para el corazón, se para todo. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, el corazón, el músculo esquelético y el cerebro necesitan de mucha energía. Entonces, estos tres metabolitos, los que llamamos cuerpos cetónicos, le dan energía al corazón, al músculo esquelético y al cerebro. ¿Entendido, chicos? Desde el hígado. Entonces, resulta que entonces ellos son importantes por eso. ¿Por qué? Porque le dan energía. La pregunta es, ellos son regulados por la cantidad o la disponibilidad de acetil-CoA. ¿Cuándo? Y la pregunta que les voy a hacer, ¿cuándo producimos? Dime. Yo tengo una pregunta, pero no sé, pues, o sea que esto le da energía es a partir de pues, cuando sintetiza la grasa, ¿cierto? A ver, espera un momentico, para un momentico. Recuerda que la síntesis de ácido graso se da cuando hay mucha cantidad de acetil-CoA, ¿cierto? ¿Estamos claros? Sí, señora, sí. Entonces, mira que la síntesis de los tres cuerpos cetónicos no depende de que haya ácido graso, sino de la cantidad de acetil-CoA que hay disponible. ¿Entiendes? Sí. Es decir, no depende de que haya ácido graso, depende de la disponibilidad de acetil-CoA. ¿Entendido? Sí, señora. Entonces resulta que tenemos mucha cantidad de acetil-CoA, como cuando mi cuerpo sintetiza y almacena ácido graso. Entonces, cuando hay entre más disponibilidad de acetil-CoA hay, pues más ácidos, más cuerpos cetónicos o tres metabolitos se van a producir. ¿Entendido? Muy bien. Yo quiero lo que les iba a decir desde antes. ¿Cuándo producimos más acetil-CoA? ¿Cuando hacemos glucólisis o cuando hacemos beta-oxidación? ¿En cuáles de esos dos procesos que hemos visto hay más producción de acetil-CoA? ¿En cuál? Hola. Profe, ¿no era la beta-oxidación? Claro, total. Se obtenía más energía. Total. Claro, si por cada reacción yo produzco 5 ATPs, ¿sí recuerdas? Si por cada 5 ATPs estoy produciendo un acetil-CoA, mientras que en la glucólisis por cada ciclo yo produzco 2 acetil-CoA, aquí estoy produciendo, por cada beta-oxidación estoy produciendo un acetil-CoA más energía, un acetil-CoA más energía, ¿recuerdan? Entonces, ¿dónde hay más producción de acetil-CoA? Pues en la beta-oxidación, y por eso colocamos principalmente la beta-oxidación. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, ¿cómo se sintetizan los cuerpos cetónicos? Y ojo que esto es lo importante. Vienen 2 acetil-CoA, ¿listo? 2 acetil-CoA. Y resulta que un acetil-CoA viene y se condensa con el otro acetil-CoA pegándose por el extremo terminal. Entonces, cuando uno de los acetil-CoA se pega al otro o se condensa al otro por el acetil-CoA, ya deja de llamarse acetil-CoA y se llama acetoacetil-CoA. ¿Entendido? Eso quiere decir que esta molécula son 2 moléculas de acetil-CoA condensadas, donde una de ellas se pegó a la otra por el extremo terminal. Cuando se pega la otra por el extremo terminal, libera el CoA y regenera la coenzima A. ¿Entendido? Entonces queda el acetil-CoA que no se rompió y el que se condensó pegadito del extremo terminal. Y se llama acetoacetil-CoA. Pues resulta que viene otro acetil-CoA porque hay mucho acetil-CoA y se condensa en el extremo terminal de esa molécula que ya no es de 2, de 4, sino que con este acetil-CoA queda de 6. Y en ese momento 3 acetil-CoA condensados se dejan de llamar acetoacetil-CoA y se empiezan a llamar, ojo que aquí hay un error, no es una N, es una M. Ay, discúlpeme. No es una N, es una M y se llama hidroximetilglutarid-CoA. Entonces, aquí venían 2. Esos 2 se condensaron y se llaman acetoacetil.
viene otro y se pega en el extremo terminal de esta molécula y ya no se van a llamar triacetil-CoA, ¿cierto? No, se va a llamar hidroximetil-glutaril-CoA. Entonces, ya llamándose hidroximetil-glutaril-CoA, ojo que es un nombre muy importante que lo van a utilizar de aquí en adelante ustedes, muchos ustedes, se llama hidroximetil-glutaril-CoA. Entonces, viene una enzima que se llama hidroximetil-glutaril-CoA liasa y rompe. Profe, pues qué bobada. Viene y se une para luego venir esta y romperla. Entonces, ya como hidroximetil-glutaril-CoA que pierde un acetil, entonces ya se llama acetoacetato. Ah, profe, pero aquí se llamaba acetoacetil. Sí, pero acá no es CoA, sino aquí es un acetoacetato y es el primer cuerpo cetónico. ¿Cómo se produce? De la reducción del hidroximetil-glutaril-CoA, que es que una molécula de 3-acetil-CoA condensada. Entonces viene y produce el primer cuerpo cetónico. Este es el primer cuerpo cetónico y el más importante, el acetato o acetoacetato. Entonces, miren que acá yo les coloqué 1. Entonces, el acetoacetato ojo con lo que les voy a decir, se reduce a beta hidroxibutirato y produce el segundo cuerpo cetónico. ¿Cómo se reduce? Por mediación del cofactor reducido. El cofactor reducido, si viene y se oxida, entonces él es el agente reductor y reduce al acetoacetato y lo convierte en beta hidroxibutirato. ¿Listo? Entonces, por medio o por mediación del cofactor, el acetoacetato se convierte en beta hidroxibutirato. ¿Cuáles son los dos cuerpos cetónicos importantes en mi cuerpo? El acetoacetato y el beta hidroxibutirato. ¿Listo? ¿Cuáles son? Ahora usted me dirá, profe, y entonces la acetona es el tercer cuerpo cetónico, pero no es deseable. La acetona es que significa que yo tengo tanto acetoacetato que mi cuerpo pierde la regulación y entonces comienza a producirse un cuerpo cetónico que primero es espontáneo, se produce espontáneamente después de que perdemos la regulación, y segundo, no es metabolizable. Eso quiere decir que mi cuerpo lo empieza a excretar, como sea, de alguna forma, de manera tal que no lo intoxique y no lo enferme. Entonces la pregunta es, ¿yo qué hice? Ah, ya lo vi. ¿Yo qué hice? Chicos, las mujeres, sobre todo las mujeres, yo no sé si los hombres lo hagan. ¿Qué pasa cuando nosotros abrimos un tarro de acetona, que es este tercer metabolito o tercer cuerpo cetónico? ¿Qué pasa cuando abrimos un tarro de acetona? ¿Qué hace la acetona? Cuéntenme ustedes. Se empieza a evaporar. Eso, muy bien, se evapora o se volatiliza. Entonces resulta que la acetona es un cuerpo cetónico que no es deseable en mi cuerpo, porque mi cuerpo no lo metaboliza. Si yo produzco mucha acetona, la acetona me empieza a intoxicar. Entonces, ¿qué hace la acetona? Pues se volatiliza y se empieza a salir por mis poros, por mi aliento, por mi respiración. Entonces es cuando ustedes ven personas que empiezan como a oler acetona, que huelen como a patilla, que huelen así, ustedes dicen, mierda, esta persona perdió la regulación de los cuerpos cetónicos en el cuerpo y está produciendo acetona como un berraco, tanto Sí, que se le sale por la boca. ¿Qué esos dices? pacientes tienen como un olor característico, pues uno sabe que, por decir, en una cetoacidosis diabética, ellos tienen un olor muy característico. Y no es desagradable, no es un olor que No, usted diga es como a fruta, yo no sé. como a patilla. Sí. Como a patilla. Entonces, en ese momento usted dice, mierda, esta persona tiene una cantidad de producción de acetona, pero recuerden ustedes que la acetona es el único cuerpo cetónico que no es deseable que mi cuerpo lo produzca. Profe, pero entonces, pero se da. ¿Cuándo se da? Cuando la persona tiene mucho acetil-CoA y la persona no hace sino producir acetil-CoA. Entonces la persona va a producir mucha acetona y perder la regulación, entonces esa acetona tiene que empezar a salirse y usted lo empieza a oler, lo huele, la persona está en un ascensor con usted y eso huele a patilla, huele a acetona. ¿Por qué? Porque la acetona tiene que salirse, se volatiliza. ¿Entendido, chicos? ¿Entendido hasta este punto o no? Sí, profe. Bueno, Sí, muy bien. señora. Entonces, eso quiere decir que ya aprendimos la síntesis de cuerpos cetónicos. ¿Qué necesitamos nosotros para que haya síntesis de cuerpos cetónicos? ¿Qué se necesita, según lo que acabamos de ver? ¿Qué Profe, la necesitamos? acetil-CoA, El acetil-CoA. ¿Cuántas moléculas de acetil-CoA necesitamos? 2, No. 3, no, profe. Ah, muy bien. 3. ¿Por qué?
Porque son Primero las se- precursores del acetoacetato. Acetoacetil, acetoacetil, que es la condensación de dos. Y luego viene el tercero y carboxila la colita. Entonces se necesitan 3 acetil-CoA. Listo, ya sabemos que son 3. ¿Qué más necesitamos para que haya síntesis de cuerpos cetónicos? ¿Qué necesitamos? Hombre. Necesitamos 2 La cosas más. enzima. Profe, es que no me acuerdo del Profe, nombre necesitamos el acetato porque si no, no se puede. Bueno, muy bien. Para que se produzca el acetoacetato se necesita de una enzima, como lo dijo la compañerita, y me dice, profe, es que es tan difícil. Pues cópienlo, mire, chicos, digan HMG. El H se llama hidroxi, el M se llama metil y el G se llama glutaril. Entonces, hidroximetilglutaril-CoA liasa. Si no está la enzima, pues no hay acetoacetato. Entonces, ¿qué se necesitan, profe? Se necesitan 3 moléculas de acetil-CoA, se necesita una enzima que se llama la hidroximetilglutaril-CoA liasa, es decir, que rompe, y se necesita cofactor reducido NADH. ¿Entendido, chicos? ¿O no? Sí, profe. Así de sencillo. ¿Qué se necesita para aquella síntesis? 3 moléculas de acetil-CoA, la enzima hidroximetilglutaril-CoA liasa, apréndanselo porque de aquí en adelante va a ser un dolor de cabecita para ustedes. Hidroximetilglutaril-CoA liasa y el cofactor. ¿Cuáles son los 3 cuerpos cetónicos? El acetoacetato y el beta-hidroxibutirato y la acetona como cuerpo o metabolito no deseable. ¿Entendido, chicos? Hemos terminado con la síntesis de ácido graso. Pues como hemos terminado con la síntesis de ácidos grasos, ahora vamos a ver la oxidación, es decir, mi cuerpo cómo los utiliza. Porque si los sintetiza, los tiene que utilizar. ¿Ok? Muy bien. Entonces resulta que, voy a poner esto por acá, ¿a quiénes dijimos que le daban energía a los cuerpos cetónicos? Yo quiero escucharlos. ¿A quiénes? Al cerebro, al corazón y al músculo esquelético. Entonces, ¿quiénes lo utilizan? El corazón, el cerebro y el músculo esquelético. Profe, no hay de otra. ¿Entendido lo que les acabo de decir? Sí, Sí, señor. profe. No, ¿qué no entendiste? Cuéntame. No te preocupes, dime. Sí, yo sí. Ah, sí, bueno, perfecto. Entonces, profe, ellos son los que le dan energía. Entonces, ¿dónde se oxidan? ¿Dónde? Allá. Ellos son los que lo oxidan. Ellos son los que lo utilizan. ¿Por qué? Porque son los que están en movimiento en permanente. Es que hasta durmiendo nosotros utilizamos el cerebro. Solamente con el hecho de que soñemos, el cerebro está activo. Entonces, el cerebro, el músculo esquelético y el corazón se están moviendo. Es que ustedes dormidos no se mueven. Entonces, eso quiere decir que son tres órganos que necesitan impresionantemente energía. Entonces, eso quiere decir que, ojo, cómo se oxidan. Y es muy sencillo, chicos, son 2 reacciones, solamente 2 reacciones. Usted me va a decir, profe, pero yo veo 3. Y yo les digo 2 reacciones, así de sencillo. Entonces viene el acetoacetato, que es el acetato, que es el primer cuerpo cetónico, y reacciona con el succinil-CoA, que es del ciclo de Krebs. Entonces el succinil-CoA activa el acetoacetato y lo convierte en acetoacetil-CoA. Y él como succinato se vuelve para el ciclo de Krebs. Y lo deja como acetoacetil-CoA. ¿Estamos de acuerdo? La primera. Vamos a hablar de la segunda. La segunda reacción. Viene el acetoacetato, que es la misma que le ocurre al beta-hidroxibutirato, es la misma porque es la misma enzima, la misma reacción. Viene el acetoacetato y la coenzima A lo activa, lo convierte en acetoacetil-CoA y queda el ASH ahí, ¿cierto? Porque está ahí, siempre tenemos tanto coenzima A como el SH disponible. Entonces, tenemos el acetoacetato que se convierte por la transacinasa en acetoacetil-CoA. ¿Listo? Y el succinato se regenera al ciclo de Krebs, se recupera. El acetoacetato que viene la coenzima A y lo convierte en acetoacetil-CoA. Lo mismo pasa con el beta-hidroxibutirato. Viene la coenzima A y lo convierte en beta-hidroxibutil-CoA que se oxida por una deshidrogenasa y lo convierte en acetoacetil-CoA. ¿Qué significa? Una reacción adicional. Sencillo. ¿Cuántas reacciones son? 2. La de la transacinasa y la de la acetil-CoA sintasa. Sencillo. ¿Listo, chicos? ¿Cuál es el producto? El acetoacetil-CoA. Entonces ustedes me dicen, profe,
Claro, con mucho gusto, de una. Viene el acetoacetato, que es el primer cuerpo cetónico, y el succinil-CoA lo activa y lo convierte en acetoacetil-CoA. Y el succinato se regenera al ciclo de Krebs. En este momento ya el acetoacetato con esa reacción quedó convertido en acetoacetil-CoA. Viene la coenzima A y coge al acetoacetato y al beta-hidroxibutirato y los convierte en acetoacetil-CoA y lo deja disponible ¿cierto? Lo deja disponible en los músculos, en el cerebro, en las células, ¿cierto? Como acetoacetil-CoA. ¿Listo? ¿Cómo le pasa al beta-hidroxibutirato? Pues lo activa y luego lo oxida convirtiéndolo a acetoacetil-CoA. La importancia es que queda acetoacetil-CoA disponible. Entonces hace un ciclo de beta-oxidación y se parte en dos y genera 2-acetil-CoA. ¿Entendido? Como son dos moléculas de acetoacetil, pues se rompe y genera 2-acetil-CoA. ¿Entendido, chicos, cómo lo utilizan? Ya como acetil-CoA, pues produce energía. ¿En dónde? En el ciclo de Krebs. ¿Entendido, chicos? ¿O no? Les repito. Profe, Dime. entonces la acetona no entra al ciclo de Krebs, sino que queda ahí, por eso no hay pues ningún proceso aquí como oxidación. No, Laurita, la acetona no se metaboliza. La acetona, si se produce, se llama desregularización, una normalidad. Quiere decir Y una... queda concentrada pues ahí en... Y resulta que ella se almacena, se acumula, entonces ella tiene que salir. Como ella se volatiliza o se evapora, como dijo la compañerita, pues tú la comienzas a oler y eso huele y huele y huele y huele. ¿Por qué? Porque ella no se metaboliza, tu cuerpo no la usa. Pero sí, si ella se acumula en gran cantidad, causa acidosis, porque es un ácido, ¿ok? ¿Entendiste? Sí, profe, gracias. Sencillo. ¿Alguna otra pregunta? No, así está bien. Bueno, muy bien. Chicos, ¿alguna otra pregunta adicional? ¿O todo bien? Bueno, muy bien. Entonces, eso quiere decir, chicos, que ya vimos síntesis de ácidos grasos y oxidación de ácidos grasos. ¿Listo? Entonces, resulta que siempre vemos las patologías. Entonces, ¿cuáles son? Voy a quitar este cosito de acá. Así que como no tengo sino una sola pantalla, pues no tengo dónde más ponerlo. Vamos a ver cuáles son las patologías. ¿Cuáles son las patologías o las anormalidades clínicas que causan los cuerpos cetónicos? Bueno, pero antes de irme, antes de pasar acá, venga, hacemos un jueguito con ustedes. Yo quiero que ustedes me digan, ojo, yo quiero que ustedes vayan como deben hacer de aquí en adelante y busquen cuál es la concentración normal en el cuerpo de acetoacetato o acetato. Busquen, chicos, búsquenlo. No se los voy a decir yo porque la idea es que ustedes ya son unos duros, ¿cierto? Ya, es más, ya ahorita terminan conmigo y ya ustedes ya no me vuelven a ver, pero ya deben saber manejar toda esa información. Busquen la concentración normal de acetato. ¿Cuánto les da? ¿Qué les dice la OMS? ¿Cuáles son los valores normales de acetoacetato en el cuerpo? Profe, dice de 140 miliequivalentes sobre litro. Exacto, es pequeñito, es miliequivalentes, ¿ok? Miliequivalentes. Ahora yo quiero que otra persona diferente busque los valores normales de beta-hidroxibutirato y también de acetona. Nos dijo 140 miliequivalentes, que también nos lo puede dar en milimoles, pero bueno, cualquiera de los dos está bien. Pero la pregunta es, busquen ahora beta-hidroxibutirato y busquen acetona. Y comparen los valores de acetoacetato y beta-hidroxibutirato con los de acetona. Los normales, los normales. Profe, Dime. de acetona en sangre es 0.6 milimol Sí, sobre es litro. pequeñito, listo, muy bien. Entonces tenemos el primero. Ahora el beta-hidroxibutirato, chicos. Profe, a mí el beta hidroxibutirato me sale que es de 3.1 miligramos por decilitro. Sí, exacto. Es decir, lo necesitamos. Ahora alguien que nos diga la acetona. ¿Qué dice la acetona? Nada, no le sale nada. Valores normales de acetona. A 0.6 mil mml sobre litro.
Es decir, una cosa supremamente chiquitica. ¿Estamos de acuerdo? Quiere decir que los que necesitamos en el cuerpo no son sino 2 de ellos. Pero tenemos que tener presente que la acetona también es un cuerpo cetónico. ¿Por qué? Tati, cuéntales a tus compañeros, ¿cuántas personas huelen a patilla o a melón de agua cuando estamos en clínica? Muchas, sobre todo cuando tienen diabetes. Cuéntanos. Sí, profe, pues eso lo vemos mucho en el servicio de urgencias cuando hay una cetoacidosis diabética o una cetoacidosis alcohólica. Cuando la diabetes está pues muy descompensada, la diabetes tipo 1. Entonces estos pacientes, eso es algo muy característico de ellos, o cuando están en un estado hiperosmolar, o están en un coma también de, o sea, la diabetes cuando está muy complicada, ustedes van a tener la experiencia de que la profe lo que nos está diciendo es verdad, el olor es súper característico, y algo que tenemos en los servicios de urgencias es como unas tirillas, y con un poco de orina, pues no necesitamos mucho, un poco de orina del paciente, la metemos, pues la mojamos, pues, y en el mismo tarrito, o sea, eso se demora segundos, podemos ver cómo está o sea, le podemos medir los cuerpos cetónicos al paciente. Así de sencillo. Entonces, venimos a las anormalidades, profe. Entonces, ¿por qué me enseñas la acetona si no es metabolizable? Porque es importante, porque la van a ver mucho. Y Tati les está diciendo que sí se ve. Entonces, yo quiero que hablemos de las anormalidades. Hemos hablado de todas las anormalidades, de todas. Entonces, las anormalidades de los cuerpos cetónicos se llaman cetosis. ¿Qué significa la cetosis? Pues que está por encima del valor normal. Entonces, los cuerpos cetónicos, es decir, el acetoacetato y el beta-hidroxibutirato en mi cuerpo deben estar por debajo de 70 miligramos por decilitro. En el momento en el que Tati o los compañeros meten esa tirita y les sale por encima, les muestra un colorcito, les da una indicación que dice que este ser ya tiene muy por encima de 70 miligramos por decilitro. Entonces, a eso se le llama cetosis. Como cuando ya la cetosis es algo ya recurrente, entonces, ¿cómo se ve la orina de ellos? La orina de ellos se ve como cuando tú tienes agua y le pones aceite. Se ve amarilla, pero con el aceite o las goticas o los pómulos o esos se llaman arreglos de aceite, como si tuvieras agua con aceite en la orina. Entonces, se ve como si tuviera cantidades de aceite en la orina y se llama cetonuria. ¿Qué quiere decir? Que aparte de que ya perdió la regulación, de que esa persona debe oler mucho por la cantidad de cetona que debe estar expulsando por vía pulmonar, ¿cierto? Entonces esa persona no solamente está haciendo eso, sino que está filtrando a nivel glomerular esos cuerpos cetónicos y está expulsándolo por la orina. Entonces imagínense el sistema renal de esas pobres personas. ¿Cómo deben estar esos glomérulos fritos ahí en esa persona que ha estado filtre y filtre y filtre y filtre cuerpos cetónicos? Entonces eso quiere decir que ya sabemos que la normalidad clínica de los cuerpos cetónicos se llama cetosis, quiere decir que la concentración de cuerpos cetónicos en el paciente está por encima de 70 miligramos por decilitro, que si la persona ya está expresando esa cetosis en orina se llama cetonuria, y ojo con lo que dice ahí, miren que nosotros podemos ver una persona con cetosis de esta forma, como lo ve la figurita, pero cuando la persona se le convierte en lo que dice Tatiana, que ella dice, hombre, ya llega un punto donde ellos, pues como son ácidos grasos, les da acidosis, se llama cetoacidosis, pues la persona ya no se ve normalita. Ya no solamente es la orina la que se ve con grasa, sino que ya empieza ella a mostrar sintomatología, ¿ok? No solamente el olor, sino que la piel, la coloración, ellos se ven muy blancos, tienden a tener, pues, vomitan mucho, ¿cierto? Hay muchas cosas, pero miren lo que dice acá. La acetona, que es el tercero, que es el no deseable, que es el que no debemos producir en gran cantidad, se excreta también por vía pulmonar cuando la concentración de él es muy alta. ¿Por qué? Porque él se volatiliza, él se evapora. Su olor es fácilmente detectable. La cetosis produce acidosis metabólica por la acumulación de ácidos acetoacéticos y beta-hidroxibutíricos superan la capacidad buffer de plasma. Claro, si yo tengo mi buffer, mis líquidos a 7.4, de tanto ácido, pues tiene que un momento llegar a romper eso.
Si eso se rompe, chicos, hasta ahí llega pues la capacidad buffer. Ahí es donde tengo que empezar a tratar a una persona porque ya esa regulación se perdió. ¿Listo? ¿Entendido, chicos? Hasta aquí hemos terminado lo que se llaman cuerpos cetónicos. ¿Les quedó claro? ¿Les ha quedado claro? ¿Sí? ¿O no? Sí, profe. Bueno, muy bien. Entonces, eso quiere decir, chicos, que hemos terminado el tema de síntesis, cuerpos cetónicos, ácidos grasos. No me van a preguntar, profe, ¿y cuáles son los temas del parcial? Pues lógicamente ya lo saben, ¿cierto? Les voy a dar una untadita de lo que vamos a ver en la siguiente clase que se llama, y por lo cual a mí me parece muy importante. Chicos, es el tema que más me gusta a mí. Es el tema que más me gusta a mí de la bioquímica, y se llama la síntesis de colesterol. ¿Quieren que les diga por qué? Porque es muy fácil de prevenir si el paciente se deja ayudar. Es muy fácil de prevenir, inclusive chicos, si es genético. Es muy fácil de prevenir si la persona es una persona o un paciente disponible, si es una persona que dice, hombre, yo me puedo mejorar si mi cultura y mi comportamiento cambian. ¿Y saben cómo se regula? Por una belleza que se llama la hidroximetilglutarir-CoA reductasa. Este señor que se llama la hidroximetilglutarir-CoA reductasa regula la síntesis de colesterol. Entonces ustedes dicen, profe, pero entonces ahora todo se va a llamar hidroximetilglutarir-CoA. No, solamente en síntesis de cuerpos cetónicos y síntesis de colesterol. ¿Entendido, chicos, por qué les hablaba ahorita de que había que aprendérselo? Muy bien. Entonces solamente quiero mostrarles que es importante que se hagan amiguitos de esa palabrita, hidroximetilglutarir-CoA. Es importante porque es muy importante tanto para los cuerpos cetónicos como para la síntesis de colesterol. ¿Entendido? Y lo más importante, me voy a devolver y les voy a mostrar esto. Es tan importante porque cuando tenemos una persona con lipidemias, dislipidemias, hipercolesterolemias, es con ella que tratamos principalmente a los pacientes. ¿Entendido? Y por eso es que yo digo que me encanta, me parece muy bonito ese tema, pero lo más bonito es que ustedes tienen que saber de aquí en adelante que se van a aprender el hidroximetilglutarir-CoA, que son 3 moléculas de acetil-CoA. Y no solamente que son 3 moléculas de acetil-CoA, sino que ellas regulan los cuerpos cetónicos y el colesterol. ¿Entendido, chicos? ¿Ha quedado claro hasta aquí? ¿O no? ¿Hay alguna pregunta? ¿Alguna duda adicional? ¿O todo muy claro? Profe, yo tengo una duda, pero no es como de lo que hemos visto, sino no sé si se pueda relacionar con, pues parecido como a la cetoacidosis, como por ejemplo cuando la gente huele a ajo y respira olor a ajo sin haber consumido ajo, ¿eso se puede relacionar con algún componente bioquímico? Sí, claro, total. Pero no es acidosis, no es cetoacidosis, es decir, no es proporcionado por los cuerpos cetónicos. Pero sí, yo sé cuando me estás diciendo, por ejemplo, no solamente es eso, Luisa Fernanda, puede ser que ella huela a ajo. ¿Ustedes han visto que las personas veganas huelen a gluten? Pues, yo no sé si ustedes conozcan el olor característico del gluten, pero las personas que consumen mucho gluten comienzan a oler a gluten. Entonces, es como, ¿qué comes y qué eres, cierto? No solamente qué eres, sino tu cuerpo cómo está, ¿cierto? Ahora, el olor a al ácido del ajo, el olor al ácido del ajo proviene de otros procesos metabólicos. Sí, son sustancias bioquímicas, sí, tienen que ver con reacciones bioquímicas, pero créeme que eso lo vas a aprender. Quizá no conmigo, pero sí lo vas a aprender más adelante. ¿Entendido? Pero no se refiere, no tiene nada que ver con los cuerpos cetónicos. Con los cuerpos cetónicos tiene que ver el olor a acetona, que cuando ya ha pasado y se ha filtrado por los pulmones, pues a nosotros nos da un olor así como característico a patilla, como a melón, ¿cierto? A ese tipo de frutas que tienen ese tipo de aromas, porque créeme que eso es el olor que nosotros sentimos, porque cuando tú miras los olores, es decir, los compuestos que causan el olor en la patilla y en el melón, se llaman cuerpos cetónicos, pero de los frutos naturales. Entonces, claro, cuando yo huelo a la persona, pues me da ese olor porque es el olor que causa la feromona, es decir, esa molécula que causa el olor a ese tipo de cosas. Entonces, cuando yo veo y me huele, a mí no me va a oler acetona pues pura, porque la acetona debe estar muy concentrada para que huela específicamente acetona. Pero cuando ella no está muy concentrada, me da un olor así como
a patilla, como a melón, ¿cierto? Y es ahí cuando yo digo, mierda, o discúlpenme la palabra, este paciente debe estar ya pero sobrepasado en esa regulación. ¿Entendido? Y tiene razón. Si vas a encontrar pacientes que huelen, por ejemplo, a amoníaco, sí. ¿Vas a encontrar pacientes que huelen a ajo? Sí. ¿Vas a encontrar pacientes que huelen a gluten? Sí. ¿Vas a encontrar personas? Es decir, ustedes lo que van es a tener pacientes y situaciones, chicos, que yo con bioquímica no lo alcanzo a cubrir todo. ¿Listo? ¿Alguna otra pregunta? Bueno, entonces espero que les haya gustado mucho. Recuerden que en el parcial no entran colesterol, ¿ok? Entra todo el resto de temas menos colesterol. ¿Entendido, chicos? El parcial es para la próxima. Sí, profe. ¿O quién me preguntó eso? ¿Laura Daniela? No, yo no le pregunté nada. No, me dijiste sí, profe, por eso quedaste ahí marcada. Pero ¿quién fue el que me preguntó que si el parcial era para la otra semana? Claro, la otra semana es parcial. Es decir, que conmigo nos volvemos a encontrar en internet dentro de 15 días. ¿Y por qué? Porque la próxima semana es parcial. Listo. ¿Y dónde presentan el parcial? Igualmente, en el horario de clase, en la plataforma, va a estar allá disponible segundo parcial de Bioquímica 2 y a la hora de su clase. ¿Listo? ¿Entendido, chicos? Listo, profe, muchas gracias. Bueno, se cuidan mucho. Chao. Gracias, profe. Hasta luego, Chao. profe, gracias. Chao, profe. Gracias, profe, que esté bien. Listo. Gracias, Se cuidan. profe, feliz día. Chao, te cuidas.